Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí con las chicas que ahora se van a presentar. Yo soy Agus, bueno, docente de la asignatura. Eh, Ahí si quieren presentarse. Bueno, yo soy Matilde, también docente de la asignatura. Bueno, ¿Y y yo soy Valentina, soy graduada de la escuela, adscrita de tamizaje, por suerte ya hace varios años, y ahora estoy haciendo la residencia en medicina general en Marden, así que bueno, nada, Ese fue el bastante motivo más que contenta de grabar. nada. Sí, eso estábamos esperando exacto. de la presentación? Ese fue el motivo de la presentación, porque en realidad ya nos conocen a nosotras la mayoría de los docentes, pero bueno, queríamos remarcar esto de que Valen está haciendo la residencia de medicina general, por eso también, y es docente graduada, así que la importancia de que ella esté hoy acá con nosotras. Bueno, como siempre, acuérdense que lo crucial cuando uno aborda uno de nuestros temas de la asignatura es leer los objetivos del encuentro, porque eso nos va de alguna manera, marcar el camino hacia donde nosotros orientamos, ¿no? Porque a veces subimos bastantes artículos o subimos cosas más breves o incluso a veces subimos capítulos enteros, entonces los objetivos de alguna manera nos orientan a ver a dónde queremos enfocar. Entonces, en este caso de control periódico de salud, es conocer los conceptos generales del control y seguimiento de salud de la persona adulta, eh, con todo lo que ello implica, ¿no? Escuchatorio, examen físico, estudios complementarios en caso que haya que solicitar, identificar medidas preventivas según la edad, sexo y o género, que esto, bueno, poco después, por ahí podemos hablar brevemente, pero todavía la mayoría de las bibliografías en medicina están divididas en sexo biológico, ¿no? Em, bueno, rango etario, antecedentes de salud, reconocer criterios de rastreo de patologías de acuerdo a recomendaciones actuales, integrando contenidos con todos los que hemos recorrido durante este cuatrimestre, ¿no? De personas adultas. Y analizar el concepto de sobrediagnóstico y el impacto en el sistema de salud y su relación con la iatrogenia, que también lo venimos abordando durante todo el año. Un poco la idea, digamos, de esta pequeña presentación no es ponernos a dar clases magistrales ni dar teoría, sino es un poco impulsar a que ustedes puedan agarrar los textos y vayan a leer un poco más motivados, ¿no? Y presentar más que nada, problematizar algunas cuestiones que a veces no están en los libros, ¿no? Entonces, por ahí, ser facilitadores en eso, en problematizar algunos conceptos que por ahí vayan leyendo con esto previo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, un poco el primer interrogante es control periódico de salud, ¿a quiénes y para qué? Y en esto un poco, hoy nos juntamos un rato antes a hablar y decíamos, em, está como bastante difundido en la sociedad esto de tenés que ir a hacerte un chequeo, ¿no? De rutina y hacerte de todo, porque eso es lo importante para la prevención y cuestiones que circulan más culturalmente. Y la realidad es que sería mucho más importante las acciones preventivas, ¿no? Y más como políticas públicas de salud. Pero bueno, obviamente este motivo de consulta es uno de los más frecuentes, les diría, ¿no? Esto cuando viene una persona, se presenta al consultorio y dice, quiero hacerme un chequeo. Después a veces surgen en el escuchatorio o en la anamnesis, surgen algún síntoma que a nosotros nos pueda orientar, eso también está en parte de la bibliografía, pero en general el control periódico de salud es de los motivos de consulta más frecuentes. Bueno, consideramos, digamos, arbitrariamente al grupo personas adultas a partir de los 20 años y es una población, digamos, que de alguna manera es el sector más activo de la sociedad, ¿no? Si se quiere, ¿no? Laboralmente, digamos, de movimiento económico, bueno, todo lo que tenga que ver con la actividad, ¿no? De una sociedad está centrada en este grupo etario, ¿no? Entonces, esto es importante conocer toda la prevalencia y de las enfermedades y de, bueno, de los motivos de consulta, obviamente, pero sobre todo las causas prevalentes que fundamentalmente van a estar orientadas, o por lo menos lo que venimos viendo hasta ahora, son en las enfermedades crónicas no transmisibles y, bueno, obviamente también lo que son infecciones de transmisión sexual, pero enfermedades crónicas no transmisibles, los temas que vimos hasta ahora, los cánceres más prevalentes en ciertos grupos etarios, y eso es lo que más, lo más importante que vamos a abordar en este encuentro. No vamos como a ir puntualmente a cada tema porque son los temas que ya vimos, pero vamos a hacer un repaso más general. ¿Sí? Y Agus, también una cosita. importante, ¿por qué ponemos esto, digamos, de la palabra rutina, entre comillas? Porque
el control periódico de salud o el acompañamiento de salud no tiene que ser poner un mismo chip para todos. Y es lo que vamos a ir viendo en las diapos que siguen, ¿no? Cómo, dependiendo del escuchatorio, de si hacemos o no, o qué maniobras en el examen físico, si vamos a instalar un examen complementario, que todo eso va a depender de ese encuentro que tengamos con esa persona, ¿no? Que entonces, problematizar un poco lo que es la rutina, porque no va a ser ni para todos igual, ni rutinario, digamos, en ponernos un chip y hacer todo igual. Sí, Mati. No, una cosita que en esto que leyó Agus en relación a la morbilidad y por qué es tan importante en este grupo etario, porque tiene que ver con la discapacidad. Cuando hablaba de morbilidad es una patología o una situación que no generó la muerte, pero que en este grupo activo está generando una discapacidad o una limitación. Por eso es tan importante principalmente prevenir. Y algo importante en el último ítem, en relación a lo que es rutina, justamente, es que todo lo que nosotros le vamos a explicar, un poco más desarrollado después en la clase, no tiene que ver por especialidad médica. No es que por ser de clínica o por ser de medicina general o por ser de ginecología, estos controles deberían ser distintos. Son iguales. Hay una evidencia que marca que según el sexo, según la edad y según las comorbilidades, hay estrategias poblacionales que se deberían hacer y otras no. ¿Sí? Esto porque a veces genera un poco de confusión y parece que nosotros tenemos una línea, unas estrategias poblacionales que proponemos y en realidad son las que tienen evidencia. ¿Sí? Eso nada más porque, bueno, sabemos que después surgen algunas diferencias eh, más adelante, en otras Sí. asignaturas o en otras especialidades. Sí, sumamente importante y tengamos en cuenta que lo que nosotros, digamos, nuestro lema un poco en tamizaje y ciencia del diagnóstico es mostrar esta lectura crítica, ¿no? De ciertas situaciones que se generan en las consultas médicas y que por ahí van un poco a contramano de lo que o algunas de ciertas sociedades proponen, que muchas veces tienen que ver con bibliografías que no están actualizadas, o no están, incluso no están contextualizadas en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestro sistema de salud. Entonces hay cosas que la idea es que ustedes se lleven de acá esas herramientas de lectura crítica, ¿no? Perfecto. Bien. Em, bueno, esto, ¿no? ¿Qué hacemos en un chequeo? ¿No? Esto que muchas veces pasa que vengo y quiero hacerme de todo, ¿no? Entonces viene una persona de repente joven. Nosotros vamos a hablar, por ahí van a ver en la guía que van a aparecer distintas situaciones clínicas, pero en general uno se refiere al chequeo sin saber si esa persona está sana o no. Pero no nos centramos pensando siempre que la persona que concurre a una consulta está enferma, ¿no? Sino que vamos a pensar en personas presuntamente sanas, como es la prevención secundaria, ¿no? Como es el tamizaje. Entonces vamos a tener en cuenta, obviamente, qué tamizajes están hoy, por lo menos en las guías con las que nos llevamos nosotros adelante nuestros protocolos, de acuerdo a la edad, el ciclo vital, sexo o género, antecedentes familiares, personales, ¿no? A la anamnesis, al momento de la consulta. Vamos a tratar de siempre tener en cuenta las actualizaciones científicas, porque esto no es arbitrario, digamos, un poco tiene que ver con que no siempre más es mejor, ¿no? Y decíamos eso, no siempre, cuanto más yo hago, más cosas voy a prevenir. Sí, Valen, Y vos por ahí también está querías. bueno poner la idea de que muchas veces hay estudios que están, digamos, que son actualizados o que son recientes, pero también quién financia, digamos, ese artículo que salió, ¿no? Es como súper importante pensar eso. No sé, por ejemplo, nosotros, o en mi trabajo, usamos mucho todo lo que son las guías del ministerio o lo que han ido sacando el Ministerio de Salud a lo largo de los años. Y bueno, muchas veces por desfinanciamiento son cosas manuales que no se actualizan, que por ahí uno encuentra una actualización de alguna sociedad privada o lo que sea, pero ves todo el conflicto de interés que hay por detrás, digamos, ¿no? Entonces también es importante y en el recorrido, digamos, de la carrera lo van a ir haciendo es, bueno, de qué manera leo ese estudio, ¿no? ¿Quién lo publica? ¿Con qué conflicto de intereses? ¿No? Porque, nada, la lectura crítica es algo que hay que ir ejercitando. Pero sobre todo, y acá en esta frase está muy bien, es pensar en esto, en la anamnesis y en el escuchatorio, como un momento clave en la consulta, donde ahí yo desgrano, digamos, al paciente y donde verdaderamente yo puedo, del 50 hasta el 75% de los diagnósticos se pueden hacer en este momento. Y piensen que
Nosotros lo hacemos estando sentados y acompañando, digamos, a esa persona que está consultando, sin exámenes complementarios, sin levantarme y apoyarle el estetoscopio, ¿sí? Como muchas veces también está este estudio que dice, bueno, no me acuerdo cuántos segundos tarda el médico en interrumpir al paciente cuando está hablando, ¿no? Entonces, bueno, a veces como hay que quedarse en un lugar de escuchar ese relato, aunque por ahí ya entendí o ya hice el diagnóstico en mi cabeza o siento que ese dato que me está contando no es relevante. Bueno, escuchar, ¿no? Lo que el paciente viene a decir o viene a consultar. Y después eso, el examen físico no va a ser bueno, en el Harrison de medicina interna dice que, bueno, ocultación, palpación, no. El examen físico va a ser dependiendo de lo que yo escuché anteriormente, del razonamiento clínico que yo hice anteriormente. Como decimos, la medida justa, no por hacer más es mejor. Entonces, como muchas veces eh, el examen físico está como de libro, y en vez de yo tener un razonamiento en el consultorio, de decir, bueno, vino con tal sintomatología, o simplemente vino sin sintomatología, pero yo escuché en el control de salud un antecedente cardiovascular y me interesaría hacer esto, ¿sí? Como sacarnos el chip de ser maquinitas y que sea crítico todo lo que yo voy haciendo en el consultorio. Perfecto, Valen. Empezar a confiar de nuevo en que la clínica es soberana, el escuchatorio y lo que va saliendo de esa entrevista. Y Sí, pensaba cuando Agus hablaba, qué difícil manejar esto. No es casualidad que la gente venga y diga, quiero que me haga de todo. Esto es algo que se ha ido instalando, ¿no? Y que los estudios complementarios dan hasta una tranquilidad al paciente. Y de repente consulta mucho más la persona joven, sin factores de riesgo y sin complicaciones, y a veces es difícil transmitirle esto. Bueno, a tu edad y después de lo que charlamos, no sería necesario pedir nada extra. O por el contrario, solo, por ejemplo, pedir serologías. Y eso a veces genera un descontento. Y hay que poder explicarlo, ¿sí? Porque esto tiene un porqué. Cuando hablamos de sobrediagnósticos o falsos positivos, uno tiene que poder después hacerse responsable de lo que encuentra. sí, Y queda total. esta sensación de que no me pidió nada, no me hizo nada, y tenemos que poder transmitir esto también, que hay un porqué para todo lo que pedimos y todo lo que hacemos en un control de salud. Total, y eso está bien detallado en las bibliografías. Hay una bibliografía Ujú. del Ministerio de Salud sobre el control periódico de salud de la persona, supervisión de, creo que algo así, de la persona adulta. Sí, Después hay una bibliografía sobre el diagnóstico, ¿no? Como un conjunto de herramientas para abordar, ¿no?, una consulta, y después no siempre, y un poco también hace un poco hincapié en esto, no siempre todo a todos, ¿no? Todo lo mismo se le hace a todas las personas, los mismos estudios, la misma, sino que uno va guiando por la anamnesis. Ahí es cuando habla de que un gran porcentaje del diagnóstico, entre comillas, lo tengo con la anamnesis. Y después hay otro, bueno, hay otro que habla de consejería, que también está bueno, y hay otro que habla del examen físico, y también un poco, y ahí mete un poco más de evidencia en cuanto a que a veces puede haber hallazgos que realmente sean contraproducentes, ¿no? Palpación abdominal a todas las personas, y bueno, de repente, digamos, en esa palpación hay un hallazgo, y ese hallazgo me lleva a, ¿no?, a otro estudio, a la cadena diagnóstica de alguna manera, y ahí termina siendo contraproducente para el usuario. Entonces, hay que tener cuidado con, por ahí, como decía Valen, lo que está en los libros de esto de un examen físico completo, como algo, no es lo mismo quizás en las niñeces, que ahí sí hay una cierta evidencia, y seguramente va a estar en revisión, pero digo, hay cierta evidencia de que el examen cefalocaudal, ¿no? Y tiene cierta evidencia de que hay hallazgos que realmente son importantes encontrarlos antes, pero en la persona adulta no es lo mismo. Eso quería decir. un pequeño tips que pueden Sí. usar, porque no vamos a profundizar nosotros en sí en ninguna Biblia en particular, pero ir teniendo presente qué es lo que tengo que hacer en el caso de según la edad, el sexo y los antecedentes personales. Por ejemplo, si un paciente es asintomático, ¿qué le pido entre los 20 y los 50 años, los 50 y los 64? Y si ese paciente tiene factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares, ¿qué le pido también? Eso es algo que ustedes pueden ir teniendo en cuenta sobre lo que tiene evidencia, que en realidad lo charlamos un poquito, no pudimos profundizar en esa clase, pero lo charlamos.
en relación a por qué pido lo que pido en pacientes, por ejemplo, hipertensos y diabéticos, y por qué pido o no en pacientes asintomáticos jóvenes. En todas las estrategias poblacionales, luego piensen en Papa Nicolau, mamografía, lo que ya charlamos si pedimos o no, screening de cáncer de próstata, eso lo vamos a ir profundizando en la clase y se pueden organizar de esa manera, según la edad y si es sintomático o no. Nada, un pequeño tips para ir armando después un esquemita de qué no se me puede pasar. Sí. En este Entendiendo, control de enfermedad, a mí lo de control de salud nunca me cerró mucho, la salud se sostiene, no se controla, lo que se controla son las patologías. tal cual. Pero si tenemos la suerte de estar frente a un paciente que podemos hacer mucha prevención primaria, ahora le vamos a decir que se puede hacer Sí, más adelante. ahí es donde enganchamos justo con esto que decís, ¿no? Que qué importante que cuánto se centra también en el motivo de consulta como la enfermedad, ¿no? Y esto, cuando hablamos de chequeo, por lo menos en nuestra asignatura, o cuando uno habla de control, como decimos, control, ¿no? Periódico de salud de la persona adulta, habla más de una persona que aparentemente está sana, ¿no? Aparentemente, ¿no? Cuando llega a la consulta no viene con un dolor agudo, después, bueno, uno puede ir desmenuzando, como dijo Valen hoy, con la anamnesis algunas cuestiones que me orienten a solicitud de estudios complementarios de acuerdo a ese motivo de consulta. Pero bueno, este control periódico de salud o este seguimiento de la persona adulta tiene que ver un poco más con esto, con las consejerías, con qué impacto podemos generar como profesionales de la salud, en realidad como equipos, hoy se está hablando un poco más de no solo como trabajadores y trabajadoras de salud, sino como equipos de salud en la consejería a la persona y su comunidad, ¿no? Porque todo lo que también esa persona se lleva, esas herramientas, que además no es, y salir un poco esto de, es una sola consulta, le di 10 consejos, ¿no? Para una alimentación saludable y con eso ya hice mi intervención. Es, ¿no? Es volver a ver a esa persona, digamos, poner objetivos a mediano plazo, poner objetivos a más largo plazo, volver a citar, ¿no? Como que se entiende que uno va acompañando a esa persona, ¿no? La ve una vez y nunca más. Eso es fundamental lo que decís, Agus, poder hacer el seguimiento longitudinal e incluso poder ver el impacto que tuvo esa consejería que hiciste en esa persona, ver si esa persona en relación a su proceso de salud logró tomar ese consejo que le diste y la próxima vez haces una intervención un poquito más profunda. Es una herramienta que, tal cual como dice ahí, la tenemos que usar con confianza de que duplica las probabilidades de que una persona pueda incorporar un hábito saludable, problematizar una situación en salud. No es una charlita entre amigos, ni es un simple consejo. Es realmente una herramienta en salud que tiene evidencia y bueno, y justamente como hablábamos, capaz que es más fácil para algunos colegas, dependiendo un poco de las especialidades, por lo general en las especialidades clínicas, se utiliza mucho más. A veces hacemos consejería sin saberlo, pero si las podemos usar más conscientemente y longitudinalmente en el tiempo, es una herramienta que para lo que es prevención y para poder prevenir complicaciones es, bueno, nada, nosotros la reaconsejamos por nuestra especialidad, pero es muy Sí, y buena también y es parte del tratamiento. sí, esto que es parte del tratamiento, ¿no? Es lo que justo lo que quería afianzar un poco, Sí. porque muchas veces yo creo que se subestiman, ¿no? Como que pensamos que lo súper importante es, bueno, tal medicación o tal intervención, y las consejerías son una intervención que, que verdaderamente pueden hacer la diferencia. Y justo hablábamos antes de empezar a grabar de que muchas veces, si lo pensamos en el SOAP como estructura de historia clínica, muchas veces nuestro único tratamiento o nuestro plan van a ser consejerías. Y no es que, solamente no me dio nada y solo charlamos. No, no, las consejerías tienen un impacto. Y como también muchas veces subestimamos los cambios de hábitos, ¿no? Sabemos que el descenso de peso tiene verdaderamente, se refleja sobre disminuir las cifras de presión arterial, ¿no? Entonces, a veces no las dejamos de subestimar, pero también hay que saber que hay que estar formado para hacer consejerías, ¿no? Para verdaderamente transmitir al paciente y poder transmitir al paciente y poder adaptar esa consejería al estilo de vida de esa familia, de esa comunidad, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, sí. les propongo también con quedarse con eso, con empezar a mirar con otros ojos la consejería y entenderlas como una parte indispensable de este acompañamiento en salud. Totalmente, como una herramienta terapéutica. Esto que dijeron me parece fundamental. Vayan a ampliar, la idea un poco era como también, ¿no? Como motivarles a la lectura, que vayan con esto que les estamos
un poco haciendo introducción, puedan ir y redondear esto con la lectura, porque justamente subimos esta bibliografía que habla de las consejerías, habla más de las personas con enfermedades crónicas, pero sirve un poco como también está, de alguna manera, darle cierta estructura a la consejería, ¿no? Hay distintas etapas, en esas etapas los abordajes también, de acuerdo a en qué etapa están, no voy a actuar en todas las etapas de la misma manera, los refuerzos van a ser distintos, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ir adquiriendo esto también como una herramienta más dentro de su formación profesional. Ahí volvemos a las características de las consejerías. Justo vos habías dicho, el paciente no se puede ir sin de No, alguna manera. ir sin ser, digamos, por ejemplo, indagado sobre el hábito tabáquico. No puede Claro. ser una pregunta que falte, digamos, un acompañamiento en salud. Y si, por ejemplo, nosotros en ese escuchatorio, en esa anamnesis, el paciente nos cuenta, bueno, si fumo 5 cigarrillos por día, tampoco se nos podemos dejar de pasar por alto la pregunta, bueno, ¿te gustaría dejar de fumar? ¿Alguna vez intentaste dejar de fumar? Y ahí podemos ubicar, digamos, en estas etapas, digamos, en cuál se encuentra el paciente. Y, por ejemplo, el paciente por ahí no lo reconoce como un problema, no está interesado en dejar de fumar. Bueno, y un consejo breve. Y está comprobado que, por ejemplo, doy el ejemplo con el hábito tabáquico, ¿no? Que después que tiene evidencia, digamos, ¿no? En esa, en esa medida, digamos, en poder, digamos, dejar de fumar Sí, a largo plazo. De sí, hecho, sí, total. venimos haciendo algunas consejerías que capaz que no los teníamos en cuenta cuando en los laboratorios de enfermedad de transmisión sexual preguntamos si, por ejemplo, usa un método de barrera, si lo sabe usar, y lo explicamos. Bueno, preguntarlo y explicarlo es una consejería para prevenir algo que es muy prevalente durante la etapa sexual activa. O sea, a veces hacemos consejería sin saberlo. Pero si tenemos un conocimiento más concreto, podemos afinar, por ejemplo, en esto, ver en qué etapa está el paciente en relación a su problema. Sí, y hoy lo Pero hablábamos bueno, también, ¿no? Hoy decíamos, consejería no es un consejo, uno tiene que estar no, como claro. no tiene que estar con la formación suficiente para poder brindar esas herramientas y entender también que no siempre la persona está dispuesta a adaptarse, digamos, o a adaptarse o a tomar eso como parte de lo cotidiano, sino que bueno, lo escucha, sí, el médico me dijo tal cosa. Por eso es importante el seguimiento, ¿no? Y uno siempre lo piensa como un acompañamiento, que esto es la última diapo acá, pensar en un acompañamiento a largo plazo, involucrada en la persona y también en la comunidad, ¿no? O sea, no es una sola intervención y nada más. Y esto también que hablábamos hoy de involucrar a esa persona en su salud. Porque está un poco esto de dejo la salud en sus manos, ¿no? Y la realidad es que no, es que hay muy poco que nosotros podemos, digamos, con estas herramientas de consejería y demás, o con las acciones que podemos hacer de prevención, hay un montón de cosas para hacer, obvio, pero en una consulta cara a cara, de alguna manera lo que nosotros podemos hacer es acompañar a esa persona y hacerla parte de eso, de esas intervenciones terapéuticas. Está en tus manos tus próximos 10 años de calidad de vida, ¿no? Tratando de adquirir de a poquito, tener paciencia también en los procesos, no todas las personas van a cambiar las cosas de un día para el otro, bueno, esto es más por ahí más de lo cotidiano, ¿no? De las consultas de los generalistas, pero, o de otras especialidades también. Pero bueno, vamos cerrando, porque nos quedan 10 minutitos de reunión. Em, esto, justamente lo pusimos acá como un disparador. Vengo a que me pidan de todo para hacerme una rutina, ¿no? ¿Qué significa de todo? También hay que escuchar a esa persona. Y esto que decía Valen hoy, que es difícil no interrumpir a la persona cuando uno viene a la consulta, hay que ver qué inquietudes tiene, qué es lo que espera, ¿no? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Qué de esto que esa persona piensa que es de todo, uno puede también no ir haciendo ciertos consensos? Bueno, esto sí, esto por acá, esto es la evidencia. Porque también la persona ya viene con una construcción, googleó algo, lo que sea, y bueno, y hay que individualizar, pero bueno, está esto de quiero que me haga de todo. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a abrir, acuérdense lo importante de la anamnesis, el examen físico va a estar guiado. Hay que tener cierta estructura justamente por esto, porque si no si nosotros le hacemos todas las mismas cosas a todas las personas, seguramente vamos a terminar haciendo, vamos a acciones innecesarias, ¿no? A pedir estudios que no teníamos que pedir, o incluso hallazgos que no hubiéramos encontrado, sino a todo el mundo le hacemos una palpación tiroidea, ¿no? Digo,
y no está demostrado que todo el mundo lo necesite. Entonces, y después por ahí lo van a ver en, no sé, quizás más adelante, en alguna de las materias clínicas, van a ver que quizás está normatizado que a todo el mundo se le hace una palpación tiroidea, y la realidad es que hoy la evidencia va tirando hacia que no, porque puede haber hallazgos que realmente terminen entrando en en esa cascada diagnóstica. Una Em, cosita. Por eso la idea no sí, es demonizar, digamos, otra, o la visión de otras especialidades, pero sí que sean críticos, ¿no? Que se vayan hoy, que se vayan, digamos, de tamizaje, porque también va terminando el año, que se vayan con eso, con siempre preguntarse el por qué y el para qué de la intervención médica. Sabemos que hay estudios que dicen que es una causa de mortalidad, digamos, la iatrogenia, ¿no? La intervención médica inadecuada. Entonces, pensar un poco esto, antes, ¿por qué pregunto esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pido ese estudio? Y cuando vayan avanzando en la carrera y también vean como otras caras de la medicina por otras especialidades que, como decíamos, no debería ser así muchas veces, puedan repreguntarse eso. ¿Lo hago de rutina porque el libro dice que hay que hacérselo a todos? ¿O empiezo a preguntar por qué, o busco un paper, o repregunto, ¿no? Sobre todo para la práctica, como la formación como profesionales el día de mañana, ¿no? Nada, así que yo me quedo satisfecha si se van como preguntándose eso. totalmente, totalmente. Y importante, Totalmente. sí, y en Vale. esto que decís, Valen, ¿no? Cuando uno da una consejería, también es importante conocer el contexto de esa persona. No va a ser lo mismo trabajar en algunos espacios que en otros, ¿no? En el sistema, pero esto a veces lo hablamos en los encuentros, ¿no? A veces no está bueno que hagamos esta división, pero realmente sucede, que no son los mismos recursos en el sistema privado que en el sistema de salud público. No es lo mismo trabajar en ciertos barrios que en otros, no es lo mismo estar en el hospital que en un centro de salud. Muchas veces las intervenciones en el hospital son mucho más breves porque vino una vez y después por ahí no. Entonces, nosotros siempre damos esta mirada de algún modo desde la medicina general, pero que puede estar en cualquier otra especialidad, vuelvo a repetirlo, para no demonizar otras especialidades, pero que involucran a un trabajo además en equipo. ¿No? Porque no va a ser solamente va a venir conmigo, sino que después por ahí va la nutricionista, lleva a los hijos, a las hijas al pediatra, y después pasó con la trabajadora social para ver otra, y de repente hay un abordaje en equipo hacia la comunidad, ¿no? Así que bueno, eso es importante el momento también de abordar las consejerías, porque no le puedo dar una dieta, ¿no? Específica a una persona que quizás le está costando económicamente alguna cuestión, o incluso desde la construcción cultural. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, chicas, totalmente de acuerdo. La única cosita que en realidad hay que profundizar, porque lo dijeron, que tanto las consejerías como el escuchatorio, o sea, el cómo abordamos la consulta, siempre que es una consulta empática y respetuosa, nos va a ayudar a poder explicar, que de hecho es una responsabilidad explicar por qué vamos a hacer algo o por qué no lo vamos a hacer. Para que eso quede bien claro en esa persona. Incluso a veces yo antes decía, bueno, ¿por qué no te hago tal cosa? También a veces tenemos que explicar por qué hacemos, como por ejemplo sangre oculta en materia fecal, que de repente es un estudio que llama un poco la atención y bueno, es medio engorroso tomar la muestra y todo, explicar el por qué. Porque en definitiva después tenemos que tomar conducta con lo que encontramos. Y cómo esto, la empatía, el escuchatorio y la toma de decisiones compartidas, que ayuda en la toma de decisiones compartidas, esto iba a decir, que después caiga la responsabilidad en esa persona de si lo quiere hacer o no. Sí, eso para profundizar un poquito como estrategia, en la TDC ayudan las consejerías y el escuchatorio y la empatía, ayuda para eso, para compartir la responsabilidad también a la hora de ver qué pedimos y qué no con el paciente. Total. Ahí en la guía del Ministerio de Salud sobre supervisión de la persona adulta van a ver que está dividido por rangos etarios, por prevalencia de las enfermedades. Entonces de repente dice, bueno, hay ciertas enfermedades que en ciertas edades se tamizan porque hay más prevalencia de, no sé, insuficiencia renal crónica. Entonces a partir de los 50 años se pide una creatinina para ver la función renal. Digo, eso después específicamente lo van a ver. Préstenle también atención a las inmunizaciones, porque hablamos mucho de prevención secundaria, pero también es importante la prevención primaria, todo lo que podamos hacer. Bueno, estas cuestiones de consejería tienen un poco que ver quizás con llegar antes de que esa persona enferme. Es por ahí, ¿no? Muy lejano pensar que solo con una consejería vamos a mejorar la salud de esa persona, pero no, en reiteradas y en un seguimiento y comunitario seguramente se puede hacer.
Y ahí van a ver todo como un repaso un poco de lo que vimos hasta ahora, con algunas cositas más agregadas. Presten atención a las inmunizaciones y a todo también lo que son las infecciones de transmisión sexual en esto de las consejerías de los cuidados, ¿no? Preventivos, ¿no? Lo que es prevención primaria. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, de mi parte no. Bueno, Esperamos que haya servido un poco, al menos de manera orientativa, en qué profundizar y sobre el tema. perfecto. Bueno, nos estamos viendo entonces. Valen creo que quiere hablar. Ah, Estás Valen. muteada, Valen. No, no, Ahí está. estaba muteada. No, y que bueno, también espero que haya generado dudas o algún sentimiento adentro, como también para poder charlar después en el espacio presencial en la clase. Exacto. Bueno, nos estamos viendo. Adiós.